Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión vamos a hablar sobre el tema de la muerte y la pregunta es: ¿a dónde fueron los muertos antes de Cristo? Entonces vamos a estar dando respuesta a esta pregunta. Si aún no te has suscrito, considera suscribirte a este canal y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de los videos. Entonces vamos a dar respuesta a esta pregunta. Vamos a ello. Entonces lo primero que tenemos es que debemos saber que existe la antigua alianza, que la tenemos por acá en este lado, y tenemos la nueva alianza. Entonces aquí tenemos la muerte de Cristo. Tenemos aquí el derramamiento de su sangre aquí en esta parte, y aquí comienza la nueva alianza, que es la nueva alianza, aquí está, y de acá, de esta parte, tenemos la antigua alianza. Entonces ahora en este momento vamos a estar viendo los muertos que murieron antes de aquí, es decir, en la antigua alianza. ¿Cuál era el destino de estos muertos? Entonces vamos a ir a ello. Entonces para ello vamos a ir para esta parte. Y aquí tenemos Génesis. Entonces aquí está el huerto del Edén. Aquí cuando Adán y Eva estaban en el huerto del Edén, pues no había muerte. Entonces ya sabemos pues que Dios les dio el mandato de no comer del fruto del árbol que estaba pues en el Edén, que aquí lo podemos ver. Aquí está el árbol, y pues aquí está el fruto. Aquí vemos cómo Eva toma el fruto pues que se les había dado el mandato de no comer, y después, como ya sabemos, pues Eva pues le comparte del fruto a Adán, y pues entra el pecado, y pues aquí lo tenemos. Pues esta aplicación nos lo está mostrando, pecado de Adán. Entonces vamos a darle lectura aquí. Génesis 3 del 1 al 6. Empero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto comemos, mas del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios: no comeréis de él, ni le tocaréis, porque no muráis. Aquí podemos ver pues lo que había comentado, que no debían comer del árbol, del fruto del árbol que estaba pues, como acá nos dice, en medio, porque les había dicho que de ser así iban a morir. Entonces pues, ya había dicho que cuando estaban en el huerto del Edén, Adán y Eva pues no morían, no había muerte. Entonces aquí estamos tocando pues este tema porque es referente a dónde fueron los muertos antes de Cristo. Aquí está el comienzo de todo. Ni le tocaréis porque no muráis. Entonces aquí vemos el diálogo. Estaba dialogando pues era el diálogo, pues Eva pues está hablando pues con la tentación, con la serpiente, y aquí podemos ver, dice: entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. Entonces podemos ver aquí que pues le dice que no moráis, es decir, están mintiendo. Aquí ahí vemos una mentira. Mas sabe Dios que el día que comeréis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como dioses, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces aquí podemos ver pues que Eva
da también del fruto a Adán. Y pues vemos pues la desobediencia que hay aquí, y pues aquí es donde pues está el pecado, el pecado, el pecado pues que entra el pecado aquí. Y bueno, después de esto, aquí entra la muerte al desobedecer, pues del mandato de Dios de no comer del fruto. Pues aquí entra la muerte, como había comentado antes. De aquí en el huerto del Edén no morían, pero después aquí vemos la expulsión. Ya aquí tenemos la expulsión, y desde aquí ya comienza a haber muerte. Entonces aquí ya comienza a haber muerte. Eso quiere decir que ya Adán y Eva van a morir, y desde aquí ya tenemos la muerte. Aquí tenemos la expulsión del huerto, la expulsión. Entonces son expulsados Adán y Eva de la condición en la que se encontraban acá en esta parte, una comunión con Dios donde no había muerte. Y aquí podemos ver que ya hay muerte, ya entró la muerte aquí lo tenemos. Entonces ya de aquí Adán y Eva comienzan ya pues a morir, comienzan a enfrentarse pues con esta situación de la muerte. Y bueno, aquí lo tenemos. Aquí tenemos también a Caín y Abel. Por acá tenemos que vamos a darle lectura a este pasaje. Génesis 4 del 1 al 2. Y conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y parió a Caín, y dijo adquirido he varón por Jehová. Y después parió a su hermano Abel, y fue Abel pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Entonces aquí estamos viendo los orígenes. Los orígenes, tenemos a Caín y tenemos a Abel. Entonces podemos ver aquí pues los orígenes de todo. Entonces, como ya había comentado, pues ya entró la muerte, y pues de aquí de Adán y Eva, todos pues ya van a morir. Todos vamos a morir. ¿Por qué? Porque ya vimos que hubo ese pecado, esa desobediencia. Entonces aquí lo importante es pues responder a esta pregunta. Ya vimos el origen de todo. ¿Por qué entra la muerte? ¿Por qué entra la muerte al mundo? Pues por eso entró la muerte. De aquí ya todos comienzan a morir. Entonces podemos ver aquí ya esta parte y el destino de los muertos. A continuación voy a hablar sobre ello. Para ello nos vamos a venir acá a esta parte. Entonces pues en la Biblia, bíblicamente tenemos un lugar llamado Seol, que es una palabra en hebreo que se utiliza en el Antiguo Testamento, pero para el Nuevo Testamento es utilizada la palabra Hades, que es la que tenemos aquí en esta aplicación. Pues está utilizando la palabra en griego, que es esta de aquí, que es Hades, como había comentado. Para el Antiguo Testamento es utilizada en la Biblia la palabra Seol en hebreo, y en el Nuevo Testamento es la palabra en griego, que es Hades. ¿Cómo nos podemos dar cuenta de que estas palabras quieren decir lo mismo? Bueno, en la Biblia tenemos pasajes que nos hacen saber esto. Uno de los pasajes es Salmo capítulo 16 versículo 10, que dice: porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Entonces vemos aquí en el pasaje que di lectura, pues está hablando del Seol. Dice: porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Entonces aquí tenemos esta palabra Seol, como había comentado, una palabra en hebreo que se utiliza pues en el Antiguo Testamento, pero esta palabra también por este pasaje referido en el Nuevo Testamento. Entonces ahora mismo voy a dar lectura. Es Hechos 2:27, dice: porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Entonces podemos ver que se está haciendo referencia pues
al mismo pasaje, al mismo versículo en el Antiguo Testamento, porque no dejarás mi alma en el Seol, y en el Nuevo Testamento en griego se utiliza la palabra Hades, que dice porque no dejarás mi alma en el Hades. Entonces con eso nos podemos dar cuenta que la palabra Hades y la palabra Seol quiere decir lo mismo, nada más que está pues una en hebreo y la otra está en griego. Entonces aquí podemos ver que pues esta aplicación está utilizando, aunque estamos ahora mismo en el Antiguo Testamento, esta aplicación está utilizando la palabra en griego, que aquí la tenemos, Hades. Entonces pues este es uno este es uno de los destinos, el Hades, que por acá lo tenemos acá. Tenemos en la parte de arriba, que es la que está acá, y la parte de abajo. Entonces el Hades es esto, la parte de arriba y la parte de abajo. Ya había comentado pues que es lo mismo que el Seol. Aquí se está utilizando la palabra Hades. ¿Qué más? Pues este es el destino de los muertos, los que morían. Todos los que morían de Adán y Eva pues murieron, y pues también la descendencia, Caín y Abel y todos los demás pues iban a estos destinos. Morían pues después de la muerte. Podemos ver aquí pues que esta aplicación nos muestra que hay un juicio. Acá dice juicio, buen testimonio de juicio. Y por acá tenemos que si la persona no pasa el juicio, entonces la persona va acá al Hades, que está en la parte de abajo. El Hades en la parte de abajo, que es sinónimo acá en la parte de abajo, es sinónimo de infierno. Entonces podemos ver que las personas que morían en el Antiguo Testamento iban a esta parte, a la parte de abajo, es decir, al infierno. Los que no pasaban el juicio después de morir. Aquí tenemos la muerte, después de la muerte no pasaban el juicio, pero también tenemos pues a los que sí pasaban el juicio, entonces iban a la parte de arriba del Seol o del Hades. Entonces pues este es el destino que estaban teniendo los que morían siendo justos. Pues pasaban el juicio y iban a la parte de arriba, y los injustos, es decir, los que no tuvieron pues una vida de obediencia o de fe a Dios, en Dios también, pues iban al infierno, a la parte de abajo. Y bueno, aquí tenemos, esto es lo que ocurre en Antiguo Testamento. Y voy a hablar también sobre un pasaje muy interesante que habla sobre esto, y es Lucas 16, versículos del 19 al 31. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Y había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aun los perros venían y lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo, y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico, y fue sepultado, y en el Hades alzó sus ojos. Entonces aquí estamos hablando de esto, estando en tormento, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora estés consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: Te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre,
porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque algunos se levante de los muertos. Entonces aquí tenemos este pasaje que estamos sobre el tema a dónde fueron los muertos antes de Cristo. Bueno, voy a tener que pasar un poco más para adelante, porque aquí tenemos este destino lo tenemos aquí, pero era pues antes de Abraham. Entonces podemos ver que estos eran los destinos antes de Abraham, y vamos a pasar más para adelante nada más para ir avanzando. Pues aquí tenemos tenemos a Abraham, y podemos ver que pues los destinos de los que morían, antes de Cristo, pues eran los mismos. Era el Seol o el Hades, que es la parte de acá de arriba. Como ya había mencionado, los dos compartimientos que tiene el Hades, uno para los justos y otro para los injustos, pues sigue siendo el mismo. Podemos ver que ya avanzamos, ahora estamos acá pues con Abraham. Aquí comienza pues la alianza que hizo Dios con Abraham, pero podemos ver que los destinos siguen siendo los mismos, o el mismo, el Hades la parte de abajo y el Hades la parte de arriba. Vamos a seguir avanzando, porque aquí dimos lectura a este pasaje de Lucas 16 del 19 al 31, y bueno, pues aquí ya tenemos a Moisés y los profetas. Voy a ver si me quedo aquí en esta parte o avanzamos. Sí, me voy a quedar aquí. Porque aquí ya tenemos a Moisés, donde en el pasaje que leí habla sobre Moisés, se habla sobre los profetas. Entonces me voy a quedar aquí. Entonces podemos ver lo mismo que había comentado, que los muertos antes de Cristo, el destino sigue siendo el mismo, aunque seguimos avanzando. Aquí ya estamos pues con Moisés, la ley, los profetas, pero los destinos de los muertos siguen siendo el mismo. Entonces tenemos que los que habían muerto siguen estando en el mismo lugar. Los que murieron, pues Adán, Eva y todos los demás, Caín y Abel y todos los demás que murieron, pues están en estos lugares, están aquí en el infierno en la parte de abajo, Hades en el compartimiento de la parte de abajo o en la parte de arriba. Pero bueno, vamos a ver otra vez nuevamente, vamos a regresar a este pasaje, pues que nos habla de que del mendigo, pues de Lázaro, y pues del rico. Entonces podemos ver que en el pasaje nos dice que murió y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Entonces el Seol o el Hades, pues en la parte de arriba, el compartimiento de arriba, que aquí lo tenemos, también se le llama seno de Abraham. Entonces podemos ver que en el pasaje dice que fue llevado por los ángeles. Entonces podemos ver que pues pasaría el juicio y es llevado por los ángeles, como dice la palabra, es llevado por los ángeles al seno de Abraham. Entonces podemos ver aquí que también se le puede llamar a este lugar seno de Abraham. No es otro lugar, es el mismo, nada más que también se le llama seno de Abraham. Ya hay que recordar que Abraham ya lo pasamos. Acá tenemos a Abraham. Entonces podemos ya darnos cuenta el por qué se le llama seno de Abraham. Entonces lo que podemos ver aquí es esto, pues que Abraham ya había muerto. Entonces posiblemente pues ese lugar se le llama seno de Abraham porque Abraham pues ya murió, y Abraham pues es el padre de la fe. Entonces podemos ver que posiblemente esa es la razón por la que se le llame seno de Abraham. Y bueno, aquí tenemos que el mendigo muere,
y pues va a este lugar que también ya es llamado seno de Abraham. ¿Qué más tenemos? Y también dice que el rico también murió y fue sepultado. Pero aquí tenemos algo diferente que dice esto. Dice que en el Hades entonces podemos ver que el rico está aquí en esta parte. Está en el Hades, ya habíamos dicho que el Hades pues es sinónimo también pues de infierno. Entonces en la parte de abajo pues sería el infierno. Entonces dice que el rico muere y dice que alza sus ojos. Dice, alzó sus ojos estando en tormento. Podemos ver que aquí es un lugar de tormento. Entonces el compartimiento del Hades en la parte de abajo es un lugar de tormento. Y en la parte de arriba la palabra nos decía que... Vamos a ver Vamos a ver qué dice la palabra. En la parte de arriba estaba echado lleno de llagas y ansaba de las migajas de la mesa, pero aconteció que murió y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Dijo, Padre, ten misericordia de mí, envía a Lázaro, pero ahora es consolado. Entonces la parte de arriba es un lugar de consolación. Entonces aquí los muertos están en un lugar de consolación, pues en el seno de Abraham. En el seno de Abraham, ya aquí en esta parte se le puede llamar seno de Abraham, pues es un lugar de consolación. Y acá en la parte de abajo, en el compartimiento de los injustos, los que morían siendo injustos, pues es un lugar de tormento. Entonces volvemos a donde estábamos, que dice que alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham. Entonces aquí tenemos al rico que muere. Entonces desde aquí alza sus ojos y ve. Entonces acá estaría Abraham, acá en esta parte estaría Abraham. Dice que vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí. Entonces le está hablando, le está diciendo, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Entonces hay que imaginarnos cuál es la cantidad o cuál es la magnitud del tormento que hay en esta parte, para que el rico pues que murió, para que tenga que decirle eso, que Lázaro pues le está pidiendo que le dé la punta de su dedo en agua para que refresque la lengua. Entonces podemos ver que aquí pues es un lugar con una magnitud de tormento muy grande para que el rico esté diciendo esto. Entonces este es el destino. Entonces Abraham le contesta. Abraham lo tenemos acá en la parte de arriba, y Abraham le dice desde aquí, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida. Entonces le está diciendo Abraham a él, tú cuando estabas acá, cuando estabas en la vida, tú recibiste bienes en tu vida, y Lázaro también males. Entonces está haciendo referencia a la vida. Cuando estaba viviendo, tú recibiste bienes. El rico recibió de todo, recibió pues mucha abundancia, una vida de libertinaje, una vida de placeres posiblemente, y el pobre no, el pobre recibió pues males, pero ahora es consolado. Ahora tenemos que pues el que sufría en la vida, pues ahora está siendo consolado acá en el seno de Abraham, y el otro pues está siendo atormentado. Entonces es lo que le está contestando Abraham desde acá, desde arriba. Además de todo esto, dice, aquí le sigue hablando Abraham, y le dice, además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros. Podemos ver aquí,
tenemos esto. Y bueno, aquí la aplicación nos lo muestra de esta manera, pero vamos a hacer referencia pues a este pasaje. Entonces podemos ver qué es la cima, qué es la cima que está puesta entre nosotros. Entonces, ¿qué es la cima? La cima es que existe ya un juicio. Existe un juicio entre un lugar y otro, y esa cima no puede ser pasada. Entonces Abraham le está diciendo esto: existe una cima. ¿Cuál es la cima? Esta es la cima. La cima que lo separa pues al rico que murió, que lo tenemos acá, y a Lázaro que está acá. La cima que lo separa pues es esta de aquí. Es el juicio que ya existe entre ambos, y que ese juicio pues ya no se puede romper, ya no se puede quebrantar, y ese es el juicio que lo separa, es la cima que lo separa. Entonces le sigue diciendo: de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros, es decir, los que quieren pasar de aquí para acá, no pueden. Seguimos de manera pues de manera que los que quieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni tampoco de aquí para acá. Entonces no pueden, ¿por qué? Porque existe esta cima. Existe una cima para separar a los injustos de los justos. Entonces esta es la cima de la cual Abraham se está refiriendo. Entonces el hombre rico le vuelve a decir: Padre, que le envíes, te ruego, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Entonces le está diciendo el hombre rico a Abraham que le vaya a decir a sus familiares que aún están con vida, pues para que no vayan ellos a ese lugar de tormento en el que está pues el hombre rico. Eso es lo que le está diciendo el rico a Abraham. Entonces Abraham le responde: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Entonces, ¿qué le está diciendo? Les está diciendo: tienen a Moisés, tienen a los profetas, óiganlos, escúchanlos, sigan lo que ellos dicen, cumplan con lo que ellos dicen. Entonces es lo que le está diciendo a Abraham. Entonces le vuelve a decir el hombre rico, no, padre Abraham, pero si alguno fuere, a ellos de entre los muertos se arrepentirán. Entonces está diciendo que si fuera un muerto, que quiere que vaya un muerto a decirle a ellos, y que entonces así se van a arrepentir. Es lo que le está diciendo el hombre rico a Abraham. Pero Abraham le dice: si no oyen a Moisés, acá tenemos, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Entonces podemos ver lo que le está diciendo, que aunque un muerto se levantare, pues si no escuchan a Moisés, si no escuchan a los profetas, aunque un muerto se levante, pues tampoco le van a hacer caso. Entonces, pues es lo que tenemos aquí. Entonces, pues podemos ver que ese es el destino que tienen los que mueren, los que murieron antes de Cristo. Pues aquí lo tenemos. Entonces, ese es el destino. Vamos a seguir de esta manera. Entonces, pues aquí tenemos ya cuando Jesús pues ya llega, la llegada de Jesús. Por acá tenemos el nacimiento de Jesús, pues aquí lo tenemos. Entonces vamos a ver lo que ocurre pues con los muertos ya cuando Jesús muere. Cuando Jesús muere y resucita, pues aquí tenemos pues ya cuando ya llega Jesús, tenemos el tiempo de Jesús. Pues acá tenemos igual, como había comentado, los que seguían muriendo, pues aún en los tiempos de Jesús, pues podemos ver acá que seguían yendo al seno de Abraham, o al Seol, o al Hades.
pues cualquiera de esos otras o los otros también iban al Hades, pero a la parte de abajo ya habíamos referido que pues es el infierno. Entonces siguen yendo en tiempos cuando Jesús estaba pues en la tierra, o en tiempos de Jesús, siguen siendo esos mismos destinos. Pues por acá tenemos, ahora vamos a ver pues lo que comienza a ocurrir, porque hay que recordar que Jesús viene a traer la resurrección y Jesús es la resurrección. Entonces ese es lo que viene a ocurrir. Vamos a ver qué es lo que pasa pues con los muertos, pues cuando Jesús muere. Pues aquí tenemos que aquí está la crucifixión y la muerte de Jesús. Aquí lo podemos ver. Entonces ocurre todo esto, lo que ya conocemos, y Jesús aquí pues nos dice resucita. Entonces ocurre la resurrección y después de esto pues viene la ascensión de Jesús a los cielos, y aquí la tenemos. Entonces voy a leer aquí este pasaje. Es Hechos 1 del 6 al 10. Entonces los que se habían juntado le preguntaron diciendo: Señor, ¿restituirás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: no toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, mas recibiréis la virtud del Espíritu Santo que vendrá sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén y en toda Judea y Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y una nube lo recibió y le quitó de sus ojos, y estando con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él iba, he aquí dos varones se pusieron junto a ellos en vestidos de blancos. Entonces aquí tenemos todo lo que está ocurriendo. Entonces aquí viene siendo la ascensión de Jesús a los cielos. Pero vamos a regresar un poco. Porque acá es importante mencionar. Ahorita vamos a volver a donde nos quedamos. Nos quedamos aquí en la ascensión. Ahorita vamos a volver. Aquí es importante comentar pues que en la crucifixión, vamos a acercarnos un poco más. Entonces vamos a pararnos aquí. Tenemos Lucas 23 del 34 al 46. Entonces vamos a irnos por aquí esta parte, versículo 35. Y el pueblo estaba mirando y se burlaban de él los príncipes con ellos, diciendo: a otros hizo salvos, sálvese así, si este es el Mesías, el escogido de Dios. Escarnecían de él también los soldados, llegándose y presentándole vinagre, diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Y había también sobre él un título escrito con letras griegas y latinas y hebraicas: este es el rey de los judíos. Entonces aquí vamos a ver esto, porque es muy importante. Dice: y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Y respondiendo el otro, reprendiéndole, diciendo: ¿ni aún tú temes a Dios, estando en la misma condenación? Y nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vinieres a tu reino. Aquí mucha atención. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y cuando era como la hora de sexta, fueron hechas tinieblas sobre la tierra hasta la hora de nona, y el sol se oscureció y el velo del templo se rompió por medio. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Entonces aquí tenemos esto. Entonces podemos ver lo que está ocurriendo. Uno de los malhechores pues estaba injuriando a Jesús, le estaba diciendo de cualquier cosa,
sálvate a ti mismo y a nosotros. Entonces le comenzaba a decir a Jesús, quien estaba en la cruz, le estaba diciendo todo esto. Entonces podemos ver que uno de los malhechores pues no se arrepentía, no creía, obviamente no creía en Jesús, pero también tenemos el otro que pues con una actitud más humilde, más de sumisión, pues ve la realidad y pues cae ante la presencia pues de Jesús. Y le dice, y nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, más ningún mal hizo. Entonces está aceptando su realidad de pecador. Entonces aquí vamos a ver en el versículo 42, y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vinieres a tu reino. Entonces podemos ver aquí la fe, es algo de lo que podemos ver de este malhechor, pues que se está mostrando pues su fe, porque le está diciendo, acuérdate de mí cuando vinieres a tu reino. Está aceptando pues a Jesús, y también se está arrepintiendo. Entonces le está diciendo, acuérdate de mí cuando vinieres a tu reino. Entonces podemos ver aquí un arrepentimiento de este malhechor, a diferencia del otro. Entonces en el versículo 43 le dice, entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces aquí Jesús le está diciendo esto, y pues aquí vamos a quedarnos aquí en esta parte. Es muy importante. Jesús, de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces ahora sí vamos a volver a todo lo que ya habíamos mencionado. Pues ocurre la muerte, sepultura, pues acá tenemos la resurrección, tal como lo está mostrando aquí esta aplicación. Entonces pues teníamos que mueren, y la promesa que le había dicho al malhechor, al que se arrepintió, es, hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces pues cuando mueren, el malhechor pues va ¿a dónde? Pues va al paraíso, que es acá, a esta parte. Es a esta parte de acá donde podemos ver que también se le puede llamar, en este momento se le puede llamar paraíso. Entonces aquí tendríamos que estaría llegando después de la muerte de Jesús, y del malhechor arrepentido. Pues podemos ver que pues irían acá a esta parte que sería aquí el paraíso, porque Jesús le dice, de cierto le dice que hoy estarás conmigo en el paraíso. Vamos a volver un poco más. Aquí lo tenemos. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces podemos ver que estará yendo el malhechor, y de aquí se encontraría pues con Jesús en el paraíso. Entonces es lo que tenemos. Pues aquí mismo estarían también todos los muertos, los que ya habíamos comentado, los muertos antes de Jesús y durante la vida de Jesús, pues estarían también aquí, que podemos ver que sigue siendo pues el mismo lugar, no cambia, es el lugar de los justos. Esta parte del Seol, Hades, llamado seno de Abraham, podemos ver que ya se le llama aquí pues paraíso. Entonces podemos ver todo esto pues como el destino de los justos, y pues aquí es donde iría el malhechor. Entonces esto hasta la muerte de Jesús. Pues ahí eso es lo que ocurriría. Acá sigue viendo esto, pues el Hades, pero en la parte de abajo. Entonces eso es lo que tenemos. Pero comienzan a ocurrir pues cosas diferentes, porque ocurre la resurrección. Entonces Jesús resucita, y ahora sí regresamos a donde nos habíamos quedado. Viene la ascensión. Ya leímos aquí este pasaje que está aquí abajo. Viene la ascensión, y pues Jesús a la vista de sus discípulos,
Jesús a la vista de sus discípulos, pues asciende, asciende pues a los cielos. Pero aquí podemos ver, aquí hay algo interesante. Y aquí tenemos estos pasajes que nos proporciona esta aplicación. Y aquí esta parte nos vamos a detener porque es importante, porque venimos viendo pues lo que ocurre con los muertos antes de Cristo. Pero aquí podemos ver que ya estamos pues después de Cristo, porque Jesús ya murió, ya resucitó. Y viene el momento pues de que Jesús asciende también. Hay un momento donde Jesús asciende al cielo. Entonces podemos ver aquí estos pasajes que nos proporciona esta aplicación y voy a leerlos. Efesios 4:8, por lo cual dice: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y acá tenemos Mateo 27 del 52 al 53. Y abriéndose los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, y salidos a los sepulcros después de su resurrección, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Entonces podemos ver aquí que ya habíamos hablado de que Jesús viene a traer resurrección. Jesús es la resurrección. Y Jesús obviamente vimos que había resucitado, y aquí nos está haciendo referencia a esto. Pero ya aquí dice sobre pues que en otros estaba ocurriendo esto. Entonces podemos ver aquí que dice: muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, y salidos de los sepulcros después de su resurrección, después de la resurrección de Jesús, vinieron a la santa ciudad y se aparecieron a muchos. Entonces vamos a volver acá a esta parte. Entonces podemos ver que muchos de los que estaban en el Hades, o en el Seol, pues estaban resucitando. Entonces estaban resucitando, es lo que podemos ver. Entonces aquí es importante tener en cuenta, atención, no dice que todos los que estaban en el Hades o en el Seol, los justos. Obviamente estamos hablando de los justos, los que están en la parte de arriba, en el compartimiento de la parte de arriba. Pues está diciendo que muchos, no está diciendo que todos, no está diciendo que todos los que están aquí pues ocurrió esto. Dice que muchos de estos pues vamos a volver, muchos de estos estaban vamos a volver acá, muchos otra vez aquí, muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, y salidos de los sepulcros después de la resurrección, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Entonces ya podemos ver que no fueron todos, fueron pues dice aquí muchos, pero no todos. Muchos cuerpos de los santos, muchos cuerpos, ya había mencionado, de los justos que estaban en el Seol o en el Hades. Entonces estos estaban, dice aquí, vinieron a la santa ciudad y se aparecieron a muchos. Dice acá que se levantaron. Entonces podemos ver que ya estamos hablando de que hay una resurrección, y podemos ver pues aquí lo que está ocurriendo. Y pues también acá podemos ver, por lo cual dice: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Entonces, ¿qué ocurrió aquí? Que los que estaban levantándose, ¿quiénes? Los que habían muerto, muchos de los que habían muerto pues antes de Cristo, durante Cristo, pues se estaban levantando muchos de ellos. Y pues acá dice: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando Jesús ascendió a los cielos, cuando Jesús asciende a los cielos, pues muchos los que ya habíamos hablado, pues muchos se van con él. Jesús se los lleva con él, y pues acá tenemos esta parte. Y acá en el cielo dice acá, Marcos 16:19: y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y sentóse a la diestra de Dios. Entonces muchos de los muertos del Antiguo Testamento o antes de Jesús, y también durante la vida de Jesús, pues pasan
pasan ¿a dónde? Pasan a ir con Jesús, porque Jesús Jesús los lleva, como acá nos dice Efesios, subiendo lo alto, llevó cautiva la cautividad. Llevó cautiva la cautividad. ¿Qué quiere decir eso? Pues que llevó a los muertos, a los muertos justos, pues de antes de Jesús o del Antiguo Testamento y durante la vida de Jesús, y pues aquí están pues con Jesús en el cielo, pues en el reino pues ya establecido en el cielo. Entonces muchos de ellos ya están aquí, pero como habíamos visto, no dice que todos. Entonces muchos estarían en el cielo reinando con Jesús, pero los que no del Antiguo Testamento pues permanecerían aquí en el Hades, igual como habíamos ya mencionado. Ya estamos hablando aquí. Voy a regresarme un poco, porque aquí hay que recordar que ya estamos en la nueva alianza. Aquí estamos ya en la nueva alianza. Entonces nada más aquí hago referencia a esto. Ya no estamos en la antigua alianza o en el Antiguo Testamento, ya estamos en el Nuevo Testamento o nueva alianza, pero podemos ver que los lugares siguen siendo los mismos. El Hades en el compartimiento de la parte de abajo, y acá tenemos el Hades en el compartimiento de arriba. ¿Para quién? Para los justos del Nuevo Testamento o de la nueva alianza. Entonces pues aquí estarían los justos que no fueron al cielo con Jesús, los del Antiguo Testamento, y también vienen a estar aquí los justos del Nuevo Testamento, pues que no vayan al cielo. Entonces aquí tenemos esto, que estarían los justos del Antiguo Testamento y los justos del Nuevo Testamento después de Jesús, pues los que no vayan al cielo, de acuerdo a lo que nos está mostrando aquí esta forma de esta aplicación, pues así sería. Y bueno, ahora vamos a resumir todo para responder a esta pregunta ya en forma de resumen: ¿a dónde fueron los muertos antes de Cristo? Pues teníamos que, vamos a irnos para esta parte, teníamos que pues antes de Abraham, antes de Abraham, pues iban a los compartimientos, a la parte de arriba o a la parte de abajo. Pues acá ya en tiempos de Abraham, que comienza la alianza con Abraham del pueblo de Israel, pues tenemos que siguen yendo a lo mismo, al Seol o al Hades, al compartimiento de la parte de arriba, al compartimiento de la parte de abajo. Vamos a seguir avanzando. Cuando ya Moisés y los profetas, pues podemos ver que los muertos antes de Cristo siguen yendo al mismo lugar. Aquí lo tenemos, siguen yendo al mismo lugar, al Seol o Hades de la parte del compartimiento de arriba para los justos, o al Hades, al compartimiento de la parte de abajo de los injustos, al infierno, al lugar de tormento. Aquí lo tenemos para ya en tiempo de Moisés y los profetas y la ley, lo que ya conocemos. Y seguimos aquí avanzando. Entonces ya tenemos aquí, ya en la vida de Jesús, pues también siguen yendo al Seol o al Hades, pero ya habíamos visto que se le podía llamar también seno de Abraham. O aquí Jesús ya le dice, pues hoy estarás conmigo en el paraíso, le dice al malhechor arrepentido, hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces también pues podemos ver que los lugares siguen siendo los mismos, como lo podemos ver aquí en esta aplicación. Pero ya después, cuando hay la resurrección, cuando Jesús muere, cuando Jesús resucita, pues podríamos ver acá que ya muchos de los justos que estaban en el Seol o en el Hades, pues ya también pasan a levantarse, y pues muchos de ellos Jesús se los lleva al cielo. Pues a reinar con él, y pues
ellos están reinando, los justos del Antiguo Testamento, y acá pues aquí están pues los que no fueron con Jesús al cielo del Antiguo Testamento, pasarían a seguir estando pues en el Hades, siguen estando en el Hades, en el compartimiento de los justos, y pues aquí estarían de acuerdo a esta forma que nos muestra esta aplicación, pues estarían los muertos justos del Antiguo Testamento y los muertos justos del Nuevo Testamento, los muertos justos del Nuevo Testamento que no vayan al cielo, porque aquí tenemos pues que también en el Nuevo Testamento pues algunos podrían ir al cielo, es decir, después de Jesús, algunos también podrían ir al cielo, como aquí lo podemos ver, pero bueno, a grandes rasgos pues es lo que tenemos para los muertos, ya vimos pues a dónde fueron los muertos antes de Cristo. Entonces, de esta manera llegamos al fin de este video. Espero les haya gustado, espero les sirva de alimento espiritual. Si te gustó este video y quieres que sigamos haciendo videos utilizando esta aplicación que aquí puedes ver, para hacer más videos, dale like y compártelo, suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas ningún video. Te invito a ver todos los videos de este canal. Nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima.